días, queridos estudiantes. Vamos a resolver algunos ejercicios de resolución de inecuaciones de segundo grado. Recordemos cuáles son los temas necesarios para que ustedes puedan, que les sea sencillo entender la resolución, porque los pasos que vamos a tener que emplear van a tener que poner de ustedes conocimientos previos. ¿Cuáles son esos conocimientos previos? Necesitamos tener en cuenta cómo se obtenían raíces en ecuaciones de segundo grado. Necesitamos que recuerden cómo se descomponía factorialmente una expresión de segundo grado. Necesitamos que recuerden cuáles eran las propiedades que se podían utilizar de inecuaciones. También necesitamos recordar el conjunto solución lo podíamos expresar en lenguaje de intervalos, podíamos representarlo gráficamente y a ese conjunto solución podíamos analizarlo si tenía cotas, extremos, elementos y si era o no un entorno o entorno reducido. Entonces, por favor, necesito que tengan en claro todos estos conceptos necesarios para poder resolver los siguientes ejercicios. Y vamos a comenzar con uno muy sencillo. En este caso es una desigualdad de segundo grado. ¿Por qué? Porque x está elevado al cuadrado. Cada vez que x esté elevado al cuadrado como máximo exponente, será una ecuación en este grado, ¿sí? En este caso 2. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para resolver una inecuación de segundo grado es que siempre vamos a comparar con 0. Es decir, en el segundo miembro tiene que quedar 0. ¿Eso qué significa? Voy a tener que sumar x a ambos miembros para que este se cancele y aparezca sumando en el primer miembro. Luego voy a tener que restar 6 a ambos miembros para que aquí se cancelen y aparezca restando en el primer miembro. Cuando hagamos este procedimiento, en el segundo miembro ya quedará comparado con 0. ¿Por qué se compara con 0? Le voy a hacer una pequeña aclaración que tiene que ver con la representación gráfica. ¿Vieron que esto que ustedes ven aquí es nada más ni nada menos que una expresión de segundo grado completa? Esta expresión tiene una función asociada. Me estoy por ir un poquito del tema, pero es muy interesante poder anticipar el resultado. ¿Qué pasaría si yo grafico esta función de segundo grado? Ustedes saben graficar funciones cuadráticas, donde su representación gráfica es una parábola. Resulta ser que cuando uno representa gráficamente esta función tiene dos raíces. Tiene una raíz en -3 y una raíz en 2. Tiene el vértice en -1/2, -6. Es decir, que yo por aquí voy a tener el vértice y puedo representarla gráficamente. Entonces, cuando yo represento gráficamente a esa función cuadrática asociada, fíjense cuál es el significado geométrico cuando uno pide que los valores de x que yo coloque aquí hagan que toda esa expresión tenga valores menores a 0. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí cuando quieren que toda esta expresión sea menor a 0? Me están pidiendo lo que nosotros conocemos como conjunto de negatividad. Es decir, ¿en qué sector esta función está por debajo del eje x? Y está por debajo del eje x cada vez que x esté comprendido entre qué valores. Entre este valor y este valor. Esto que yo estoy marcando aquí son los valores de x que van a formar tu conjunto solución. Desde el punto de vista geométrico, uno puede saber cuáles son los valores de x que hacen que toda la expresión cuadrática sea negativa. Fíjense cómo, ¿quién es -3? ¿Quién es 2? -3 y 2 son las raíces, es decir, los puntos de intersección con el eje x. Y lo que yo voy a obtener va a ser este conjunto en el cual los valores de x hacen que la función sea negativa. Pues bien, habiendo entendido desde el punto de vista gráfico, lo vamos a pasar al estudio analítico de esto. Entonces, para eso lo que yo voy a hacer es, en primer lugar, obtener las raíces. ¿Quiénes son las raíces? Para obtener las raíces yo tengo que igualar a 0. Esto va a formar parte de un cálculo auxiliar. Ustedes lo pueden hacer con sus calculadoras.
Las raíces van a ser menos 3 y la otra raíz es 2. ¿Cómo escribo esta expresión utilizando esas raíces? Se llama descomposición factorial. ¿De qué manera uno descompone factorialmente? Anotación aparte, era x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, multiplicados por el coeficiente principal, donde el coeficiente principal es el número que se encuentra multiplicando a la x de mayor grado. En este caso, el coeficiente principal es 1. Por lo tanto, la descomposición factorial de esto sería x menos la primera raíz. ¿Qué significa menos la primera raíz? Que yo le voy a cambiar el signo a las raíces. Por x menos la otra raíz, es decir, que le voy a cambiar el signo a la segunda raíz. Esto es equivalente a esto. Fíjense que si ustedes hacen la propiedad distributiva, vuelvo aquí. Por eso es que se llama descomposición factorial. Es una expresión equivalente. Entonces me quedó el producto entre dos factores que yo necesito que sea negativo. Entonces, el producto de esos dos factores, cuando yo multiplico dos números, ¿cuántas reglas de los signos tengo? Tengo 4. Más por más, menos por menos. Cuando yo multiplico más por más, menos por menos, en ambos casos me da un resultado positivo. Para nosotros positivos es cada vez que te hablen de mayor a 0, ¿sí? Y los otros dos productos es cuando los signos sean distintos. Más por menos o menos por más. En ambos casos el resultado es negativo. Que desde el punto de vista de la inecuación es cuando a vos te pidan que algo sea menor a 0. En este caso a mí me están pidiendo que sea negativo. Entonces yo tengo que estudiar estas dos reglas de los signos. Entonces, cuando yo digo que tengo más por menos, es porque a mí lo que me están pidiendo es que este número sea positivo y este número sea negativo al mismo tiempo. Es decir, yo le tengo que dar un valor de x, ponerlo aquí y que me dé más por menos. Entonces, por eso es que yo lo que voy a buscar en una primer solución son todos los valores de x que me hagan positivo el primer paréntesis. Y voy a buscar todos los valores de x que me den negativo el segundo paréntesis. Positivo, negativo. Mayor a 0 positivo, menor a 0 negativo. Resuelvo las inecuaciones, ¿sí? En este caso, x será mayor a menos 3 y en este caso x será menor a 2. ¿Qué voy a hacer aquí? Atenti con esto. Yo voy a buscar la intersección. ¿Por qué voy a buscar la intersección? Porque yo necesito los valores de x que me den positivo aquí, negativo aquí, simultáneamente. Volvemos otra vez con lo de algo que se tiene que cumplir simultáneamente. Busco los valores que tienen en común, es decir, su intersección. Los valores mayores a menos 3 son estos. Los valores menores a 2 son estos. Y ahí se puede observar, gracias a los dos colores, que los valores que forman la solución A son aquellos que están comprendidos entre menos 3 y 2. ¿Qué significa esto? Que todos estos valores, yo tomo, por ejemplo, el 0, ubico 0 aquí y al hacer el producto me da un número negativo. Puedo tomar el valor 1, por ejemplo. Reemplazo aquí y estos resultados me dan un resultado negativo. Siempre que tome cualquier número de aquí, el primer paréntesis será positivo y el segundo paréntesis será negativo. Yo había anticipado que mi conjunto solución era menos 3 y 2. ¿Eso significa que ya llegué a la solución final? No. Atenti con esto, ¿sí? No es la solución final. Porque yo de todas maneras tengo que obtener la segunda solución. ¿Quién es la segunda solución? Cuando el primer paréntesis sea negativo y el segundo paréntesis sea positivo. A pesar de que como yo lo analicé gráficamente, estaríamos ya anticipando de que no va a ser una solución con valores numéricos, sino que va a ser una solución vacía. A verificar de todas maneras. Entonces, quiero que el primer paréntesis sea negativo ahora y que el segundo paréntesis sea positivo. Despejo X y busco la intersección entre ambos. Voy a ubicar el menos 3, voy a ubicar el valor 2 y voy a tener todos los valores menores a menos 3
son los valores que me dan negativo el primer paréntesis. Todos los valores mayores a 2 son los que me va a dar un valor positivo el segundo paréntesis. ¿Qué pasó? ¿Tienen elementos en común? ¿Quedó algún sector pintado con los dos colores? En ningún momento voy a tener, o no existe directamente, un valor de x que me dé negativo aquí y positivo aquí. No hay. Entonces, cuando no haya, vamos a decir que la solución B es vacía. De esta manera, entonces, el conjunto solución final va a estar formado por el único conjunto que obtuvimos en este caso, que va a ser el conjunto que va de menos 3 a 2. Y ese conjunto se lo puede representar gráficamente pintando, pasando en limpio, ya no pintando, buscando intersecciones ni uniones. Vamos a tomar directamente de menos 3 a 2. Vamos a tomar esos valores. Esta es la representación gráfica de mi conjunto solución final. Este conjunto solución final, fíjense cómo coincide con su interpretación geométrica, en el cual nosotros habíamos establecido que los valores de x que me iban a dar resultados negativos en la función son justamente el conjunto menos 3, 2. A este conjunto solución, ¿es un conjunto acotado? Pues sí, tiene cotas superiores de 2 a infinito. ¿Tiene cotas inferiores? Sí, tiene cotas inferiores que van a ir de menos infinito a menos 3 inclusive. El 2 y el menos 3 son su supremo y su ínfimo. Por lo tanto, es un conjunto acotado. Y además de ser acotado, es un conjunto abierto, porque ni el menos 3 ni el 2 están incluidos. Atención con esto, ¿por qué? Porque cuando un conjunto sea acotado y abierto, estamos en presencia de un entorno. Esta solución es un entorno donde el centro es el eje de simetría. Habíamos dicho hoy que era el menos un medio, porque ahí es donde se sitúa su vértice. El centro del intervalo es menos un medio. El radio, la distancia que hay desde el centro hasta el extremo, va a ser igual a 5 medios o 2,5, como ustedes quieran denominarlo. Por lo tanto, este conjunto solución define un entorno y lo podemos definir solamente identificando quién es el punto del centro, quién es la semiamplitud o radio, o sea, la distancia del centro al extremo, y este justamente es un entorno, su conjunto solución final. Bien, espero que les haya servido. Vamos a hacer en el siguiente video un ejercicio de inecuaciones de segundo grado un poquito más complejo.